Bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestra clase Entiende tu Biblia. ¿Quiénes estuvieron aquí la semana pasada? ¿Pueden levantar su mano? Bien, qué bueno. No voy a dar un examen, pero básicamente la semana pasada estuvimos viendo factores importantes en el proceso de interpretación. ¿Quién podría decirme cuáles fueron los 4 factores o elementos que estuvimos viendo la semana pasada? Aquí. La escritura, el intérprete, sí, el Espíritu Santo, y la metodología. Excelente, gracias, hermano. Esos fueron los factores o elementos importantes que estuvimos viendo la semana pasada y eran muy importantes para tener una especie de fundamento cuando hablamos del tema de interpretar la Biblia. Ahora bien, hay otro aspecto, otro conocimiento que debemos tener claro a la hora de entender la Biblia, y eso es lo que veremos en la clase de hoy. Todavía no vamos a entrar al proceso o a los métodos o a la práctica de la interpretación, sino que hoy yo quisiera ver muy a vuelo de pájaro, muy resumidamente. Recuerden que les dije a los que estuvieron presentes la semana pasada que en una hora de clases nadie se hace un experto en nada, en absolutamente nada. Estas clases tienen el objetivo realmente de estimular, despertar el interés, provocar curiosidad y aclarar dudas posiblemente. Pero es el estudio posterior que va a hacer que usted se especialice o se edifique en la interpretación de las Escrituras. En el día de hoy lo que yo quiero ver es, como dije, muy a vuelo de pájaro, el proceso mediante el cual la Biblia llegó hasta nosotros. ¿Cómo llega la Biblia hasta nosotros? Como les dije, es un proceso largo, no complicado, pero singular, y que básicamente lo que yo quisiera hacer en esta mañana es tratar de aclarar a modo general cómo sucedió y la importancia que eso tiene para el proceso de interpretación de la Biblia. No solamente, como vimos la semana pasada, yo debo entender cuál es la naturaleza de la Biblia, yo debo entender también cuál ha sido la historia de la Biblia y la forma en que este libro tan peculiar llegó hasta nosotros. Yo debería entender eso de modo muy general, al menos. Y eso, repito, es lo que quisiera hacer en esta mañana. Lo que veremos será 3 aspectos, del proceso de historia bíblica o de desarrollo de la Escritura. Y los 3 aspectos son preservación, transmisión y traducción. 3 partes del proceso que es un poco más amplio. La semana pasada, repito, vimos el origen. Ahora yo quisiera ver cómo la Biblia se preservó, cómo la Biblia se transmitió y cómo la Biblia se tradujo, o cómo sucede la traducción bíblica. Y todo eso es importante para entender la Biblia al final. El primero de ellos es la preservación. Y tendríamos que empezar con ciertas preguntas importantes, preguntas que yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos hecho. ¿Cómo se determinaron los libros que debían incluirse en la Biblia? ¿Quiénes fueron aquellas personas que determinaron eso y bajo cuáles criterios? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Por qué se decidió, si se decidió, entre un libro y otro? ¿Por qué 27 en el Nuevo y 39 en el Antiguo? ¿Existen otros libros que pudieran ser parte de la Biblia? Seguro que ustedes han leído o visto en la televisión e internet noticias, documentales que proponen nuevos documentos que pudieran ser parte de la Biblia en el original. ¿Deberían esos libros ser parte de la Biblia y por qué no? ¿O por qué sí? ¿Pudieran ser descubiertos otros libros inspirados, es decir, libros que no hemos descubierto hasta ahora y que el Espíritu Santo inspiró en su momento? ¿Qué pasa si se descubre un nuevo documento
cuya autoría se le atribuye al apóstol Pablo o al apóstol Pedro, ¿los incluiríamos en la Biblia? Estas son preguntas, yo creo que importantes, de las cuales deberíamos tener una idea para responder a nosotros mismos y, por qué no, también a otros. Bien, para el tema de la preservación de la Biblia, lo primero que tenemos que entender es el concepto de canon. Y seguro que todos o la gran mayoría de nosotros hemos escuchado el canon de la Biblia. Bueno, la palabra canon es una palabra griega que significa vara o medida. Recuerden que en aquella época no había reglas como las que tenemos hoy para usar en las clases de geometría. Los antiguos usaban varas y medían con las varas las cosas para establecer la rectitud de ellas. Y con el tiempo esto llegó a significar una norma o una regla de medida. Y también una lista o un listado oficial. Aplicado a la Biblia es o no es otra cosa que la lista oficial de libros que componen la Biblia. Pero ya saben que el término canon viene de esa varita que se utilizaba en la antigüedad para medir cosas y cuyo significado es medida o lista oficial. De modo que el canon es la lista oficial de los libros de la Biblia. Ahora, ¿cómo llegó el canon a ser el canon? ¿Cómo llegaron esos libros a ser la lista oficial de libros? Esa es la pregunta más compleja y complicada. Bueno, en el proceso de preservación de la Biblia sucedieron varios acontecimientos y que pudiéramos dividir de esta manera. En primer lugar, hubo palabras pronunciadas con autoridad. Cuando Dios se reveló a su pueblo, Moisés, Josué y los profetas en general, Dios reveló su palabra. Y la semana pasada vimos que Él inspiró a los autores, Él los movió, los impulsó a escribir las exactas palabras que Él quería que escribieran. Ahora bien, ese proceso duró siglos. Y con el tiempo, esa revelación que Dios fue dando a esos hombres fue preservada por medio de palabras, o lo que pudiéramos llamar tradición oral. Fíjense lo que dice Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. ¿Qué contó Moisés al pueblo? ¿Qué habló Moisés al pueblo? Las palabras que el Señor le dijo. Y en esta época de la historia de Israel, en primer lugar, eso fue lo que aconteció. Las palabras de Dios fueron transmitidas, preservadas y transmitidas oralmente. Ahora bien, después de esa parte del proceso vinieron lo que pudiéramos llamar documentos autoritativos. En Josué 24:26 dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que está junto al santuario del Señor. Moisés lo había hecho previamente. De hecho, ¿cuál fue el primer registro escrito de las palabras de Dios? La ley. Ahí comenzaron a registrarse las palabras de Dios a Moisés en primer lugar, y Dios le dijo a Moisés que lo colocara en el arca luego. Y ese testimonio estaba ahí escrito. Eso fue creciendo. Josué escribió. Vemos también que Samuel, en 1 Samuel 10:25, a continuación Samuel explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor en el arca. De modo que otros, no solamente Moisés, escribieron la revelación de Dios, las palabras que Dios les movió a hablar, y la depositaron en cierto lugar, en este caso en el arca del pacto. Y así sucedió con muchos otros. No tendríamos el tiempo de verlo, pero en el libro de los reyes podemos ver que otros escribieron, los profetas Isaías, Ezequiel y otros escribieron palabras y la depositaron también. Esa colección fue creciendo hasta que se convirtió en eso exactamente, en una colección de escritos autoritativos, que es lo que se conoce como la Biblia hebrea. Y esto que está en pantalla es la forma en que los hebreos
o una de ellas, porque no es la única, en la que los judíos dividieron su Biblia. Estas palabras dichas con autoridad se convirtieron en escritos autoritativos y luego en colecciones de libros o escritos autoritativos. Fíjense ahí que la ley, los profetas y los escritos, o la Torá, el Nevín y el Ketubín, era lo que los judíos llamaban el Tanakh, que es nuestro Antiguo Testamento. ¿Qué pueden notar de diferente en esa colección o esa división y la nuestra actualmente? ¿Quién podría decirme al menos una diferencia? Acá. ¿Quién está de último? Crónicas está de último, es verdad. ¿Qué más? En nosotros está de último Malaquías, pastor. Bueno, lo que normalmente llamamos libros históricos, aquí los profetas, Uh-huh. y hay, incluyendo los que llamamos profetas. Uh-huh. Este dato que dio el hermano acá, bueno, los que llamamos históricos, que son escritos, pertenecen a otra clase, Sí. y el dato de que Crónicas era el último libro, indica que fue escrito después del exilio, tiene sus Uh-huh. características. Sí, se ha preguntado mucho a lo largo de la historia por qué los judíos dividieron su Biblia así, y la verdad no hay una sola respuesta realmente, pero lo cierto es que los libros de la Biblia fueron escritos en pergaminos en esa época particular y eran depositados en cajas. En ese sentido, el orden no era tan trascendente como cuando es un códice o un libro. Eso es un aspecto. El otro es que, como pueden ver en los profetas, están justamente aquellas personas que tuvieron una labor profética principalmente. Se dice que los escritos son para aquellos que no necesariamente siendo profetas, pero escribieron, como Daniel, como David, como Salomón, etc. Eso es lo que algunos han interpretado. Ahora bien, podemos estar seguros, por cierto, esa división tiene 24, no sé si esta tiene 24 o 22, no la conté. Pero si ustedes buscan la Biblia hebrea, el Tanakh, van a encontrar que tiene o 24 o 22. Y usted dirá, ¿y entonces dónde están los demás libros del Antiguo Testamento? ¿Faltan 15 o faltan 17? Realmente no. Esa colección de libros es la misma que tenemos nosotros, salvo que ellos agrupan diferentes libros como los libros de Samuel, los libros de Reyes y algunos otros libros más. Eran 24 en el origen y luego la redujeron a 22, juntando un par de libros para hacerla coincidir con el alfabeto hebreo. Ahora, ¿podemos estar seguros de que este es nuestro Antiguo Testamento, de que ahí están todos los libros que Dios inspiró? ¿Qué grado de certeza pudiéramos tener al respecto? Bueno, yo creo que bastante, muy alto grado de certeza. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, los judíos no reconocieron otros escritos como inspirados por Dios. Miren lo que dice Primera de Macabeos, y estoy diciendo claramente, déjenme aclarar, este es un libro no inspirado, pero cuya referencia histórica es importante para el tema que nos compete. Así que, por favor, no vaya a su casa y diga, la iglesia se predicó hoy de Primera de Macabeos. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer los profetas. Es un libro que se escribió 2 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y relata la independencia judía. Y es un libro histórico, yo creo que interesante de leer, no inspirado, mas pudiera ser interesante para conocer el contexto histórico de la época. Y este mismo libro dice que los profetas dejaron o desaparecieron. Eso es una cosa. La otra es que Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, principal historiador judío del primer siglo, dice lo siguiente en uno de sus escritos: desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa, pero no se le ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores. ¿Cuáles registros son esos? El Tanakh. Y continúa:
debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. ¿Por qué es importante esta cita? Porque al igual que la otra, recalca, enfatiza que los judíos entendían que las palabras autoritativas de Dios, inspiradas por Dios, habían cesado cuando cesaron los profetas. También en el Talmud dice, después de que los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías murieron, el Espíritu Santo se separó de Israel. El Talmud era una especie de comentario de las Escrituras en la época posterior a la venida del Señor Jesucristo. Ahora, más importante que todo eso, muchísimo más importante que todo eso, Jesús, nuestro Señor, reconoció las 3 secciones que les mencioné hace un rato. ¿Dónde encontramos eso? Lucas, capítulo 24, versículo 44, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, ¿cómo se llama esa? La Torá, en los profetas, el Nevín, y en los salmos. Momento, aquí hay un error. ¿Tú podrías, por favor, ponerme el cuadro nueva vez? El anterior. Ahí. ¿No es acaso esta la división? Ley, profetas y escritos. Pero Jesús dice ley, profetas y salmos. ¿Cuál pudiera ser la explicación? Allá. Uh-huh. Pudiera ser, eso es una alternativa, eso es una manera de verlo, y es verdad. Y otra pudiera ser que el libro de los Salmos era el más importante de esta sección de los escritos, y regularmente, al menos hay documentación de que ciertamente también se denominaba a esta sección como los Salmos. Pero ¿cuál es la importancia de la cita? Volviendo a la cita de Lucas 24:44 anterior, exactamente. Mis hermanos, con un altísimo grado de probabilidad, podemos asegurar que la Biblia que tenía nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento judío, es exactamente la misma Biblia que nosotros tenemos, nuestro propio Antiguo Testamento. Jesús reconoce esta sección con este pasaje. De hecho, cuando usted nota las controversias de Jesús con los fariseos, nunca hay una en torno a la lista de libros. Nunca. Él les reprendió su interpretación de esos libros y la preeminencia de la tradición oral de los fariseos, pero nunca les reprendió acerca de que ustedes no tienen tal o cual libro. Eso no fue un motivo de controversia. Hay otro pasaje en Lucas 11:50 que también es significativo. Para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. ¿Qué tiene de trascendente esta cita? Bueno, en el Tanakh, en la Biblia hebrea, Génesis es el primer libro, igual que el de nuestro. Ahí está la historia de Abel. ¿Y el último libro cuál era? Crónicas. Y es donde aparece la historia de Zacarías, segunda de Crónicas 24, 20 al 22. Es decir, que Jesús está diciendo que toda la sangre de los mártires, desde el primer mártir del Antiguo Testamento, o registrado en los libros canónicos, hasta el último, será demandada sobre esta generación. Jesús está diciendo, en pocas palabras, la Biblia hebrea comienza en Génesis y termina en Crónicas, aceptando en el interín todo lo que estaba en el medio. Yo creo que eso es una gran forma de asegurar que la Escritura ha sido preservada. Pero también podríamos decir que el Nuevo Testamento cita
el Antiguo Testamento unas 300 veces, más o menos, citas o alusiones directas al Antiguo Testamento, y todas son usadas de libros canónicos. No significa que todos los libros del Antiguo Testamento, sin excepción, fueron citados. Alguien ha dicho, o algunos han argumentado, hay ciertas citas en el Nuevo Testamento, como la de Judas, específicamente Judas 14 y 15, donde Judas cita a Enoc, que es un libro apócrifo, un libro no inspirado. Y algunos dicen, pero esto no es una cita de un libro no canónico. También pudiéramos decir, cuando se cita este libro, no necesariamente se está diciendo que tiene el grado de autoridad que tienen los demás libros inspirados o los libros inspirados. No se usa la palabra escrito está, no se dice así dice el Señor, no se le usa como una norma autoritativa. Algunos dicen, ¿no será más bien una cita ilustrativa, como la que Pablo usa acerca de los colosenses? Los cretenses son siempre glotones, como uno de sus profetas también ha dicho. O como Pablo usa en Hechos 17 cuando habla de los escritos de los paganos. Son citas ilustrativas. Ok. Cierre del canon del Antiguo Testamento. Para el año 164 a.C., Judas Macabeo recolectó los escritos autoritativos que habían estado dispersos. Cuando la independencia judía y hubo suficiente paz para eso, los macabeos recolectaron esos libros y los colocaron en un lugar. Y eran ciertamente, por los documentos que se encuentran, los mismos 39 libros que nosotros tenemos hoy día. No significa que no hubo libros en disputa, libros los cuales hubo preguntas, muchas de las cuales eran difíciles de contestar, el libro de Esther, el libro de Cantar de los Cantares, yo creo que por razones obvias, ¿verdad? Pero no significó eso nunca que dejaran de considerarse como palabra de Dios. ¿Qué decir de la preservación del Nuevo Testamento? Bueno, Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como los del Antiguo Testamento, eso lo vimos la semana pasada. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias. Clemente de Roma, que era un padre de la iglesia que vivió en la época posterior a los apóstoles, mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento. Luego Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros. Policarpo, que era discípulo de Juan, reconoció 15. Ireneo mencionó 21. Hipólito reconoció 22 libros. Y Atanasio publica una lista con los 27 libros del Nuevo Testamento en el año 367. Fíjense que fue un proceso largo y muy condensado aquí en la presentación. Algunos preguntan, ¿por qué duró tanto el proceso? ¿Por qué el proceso de reconocimiento de los libros del Nuevo Testamento fue tan largo? Al punto que todavía en el tercer y cuarto siglo se estaba discutiendo acerca de cuáles debían ser los libros reconocidos. La iglesia reconoce el canon, la iglesia no determinó el canon. Pero una de las cosas que pudiéramos responder a eso es que la iglesia estaba bajo una persecución constante en esos primeros siglos. Y toda la energía y la sabiduría de la iglesia estaba colocada en eso, resistir la persecución. Surgieron también controversias doctrinales importantes que la iglesia tuvo que responder. En fin, también la iglesia no tenía un sistema jerárquico de autoridad, no tenía un papa, no tenía alguien que bajara la raya acerca de los libros que eran palabra de Dios para todas las iglesias. Los libros por igual estaban diseminados, los manuscritos, los pergaminos, no estaban en posesión de una sola iglesia o de una sola región. De modo que todo ese tipo de cosas hace que sea complejo el proceso. Ahora, el hecho de que haya sido largo y que haya involucrado varias generaciones de personas, de cristianos, también provee seguridad. Imagínense que el proceso de reconocimiento del canon hubiese ocurrido un fin de semana en Jerusalén, donde 7 personas lo hayan determinado. ¿No hubiese sido mucho más sospechoso que cuando hay decenas o cientos de personas que han pensado seriamente acerca de eso, que el Espíritu Santo los ha guiado? ¿O no dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen?
y que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. De modo que hay un mover del Espíritu Santo por varias generaciones, confirmando aquellos libros que Dios había inspirado. Ahora bien, también en modo muy general, ¿cuáles fueron esos criterios que se tomaron en cuenta para discernir la voz de Dios en los libros existentes? Bueno, fueron 4. Apostolicidad, ¿fue escrito por un apóstol o por un colaborador de un apóstol? Segundo, ortodoxia, ¿contradice el resto de la escritura? Tercero, universalidad, ¿es aceptado, recibido por la generalidad de la iglesia? No quiere decir que haya una secta aquí o allá que no lo recibiera, pero la generalidad del pueblo de Dios ha escuchado la voz del Espíritu en este libro. Y poder, ¿cambia vidas? Si usted tiene la oportunidad, lea alguno de los libros de los padres de la iglesia, por ejemplo, que fueron los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Y usted se va a dar cuenta al leer esos libros, y se escribieron muchos de ellos separados de pocos años, ni 10 años o 15 o 20 años después de algunos de los libros de la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que hay un grado de poder en los libros de los apóstoles que no existe en los libros de los padres de la iglesia. No cambia vidas. No quiere decir que no sea edificante o que no instruya o que no aclare, pero no tiene poder para cambiar vidas. El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, ya para el año 397 por el Tercer Concilio de Cartago, fue reconocido públicamente, universalmente por toda la iglesia, y son los 27 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Por igual, hubo conversaciones, preguntas acerca de ciertos libros, los libros de Segunda y Tercera de Juan, algunos de los libros de Pedro, fueron puestos en disputa. Santiago también por igual, por la supuesta contradicción que tiene con el apóstol Pablo acerca de las obras y la fe. Ok, una cosa importante que surge en el tema de la preservación y el canon de la Biblia es los apócrifos, los libros apócrifos. La palabra apócrifo viene de una palabra que significa secreto u oculto, y en ese sentido significaba que no se debía leer públicamente en las sinagogas, en el caso de los judíos. ¿Cuáles son algunos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Bueno, aquí hay algunos. Quizás usted haya visto algunos de ellos en algunas Biblias. Las Biblias católicas tienen algunos de esos libros. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo no era que era católico tampoco, pero había visto alguna que otra Biblia católica, y cuando conocí al Señor me pregunté, ¿dónde está tal libro? Me dijeron, no, es que ese libro no es inspirado. Y tuve que aprender entonces por qué, cuál era la razón por la que no estaba en esa Biblia. También en el Nuevo Testamento hay muchísimos más. No cabría en la presentación la cantidad. ¿Tú puedes ponerlos del nuevo, por favor? Más para adelante. El siguiente. Exacto. Muchísimos libros que fueron escritos en épocas posteriores. Todos estos libros fueron escritos después de los evangelios, de las cartas de Pablo, de las cartas generales. ¿Y por qué fueron escritos? Bueno, curiosidad. Mucha gente quería saber, por ejemplo, ¿qué pasó en los años de la niñez de Jesús? ¿Por qué los apóstoles brincaron desde el año 0 al 12 y del 12 al 30? Bueno, vamos a escribir un poco de eso para explicar a la gente qué fue lo que pasó. Y ahí surgieron leyendas acerca de eso. Otras personas también querían promover sus falsas enseñanzas. Habían sectas dentro del cristianismo que surgieron y comenzaron a escribir para apoyar esas falsas enseñanzas y demás. Pero ninguno de estos libros fue reconocido como bíblicamente inspirado. Ok, pasemos al segundo punto. Más rápido, vamos a hacerlo en esta ocasión. Es menos contenido. Pero hasta aquí, una pregunta de la preservación o el canon de la Biblia. ¿Todo está súper claro? ¿O no se entendió absolutamente nada? Bien, transmisión. Hay una pregunta. Acá, sí, allá.
No, más bien reforzando lo que tú mencionaste, que el hecho de que no fuera un sitio específico, un lugar específico, donde se reconociera, por decirlo así, el canon, lo que viene es a autentificar que fue Dios que preservó. O sea, la preservación reside en Dios. Amén. Porque como tú señalabas, a lo largo de siglos, ¿verdad? Y tantos hombres, tantas generaciones, reconocieron, repardaron estos libros, pues ahí lo que vemos es la mano y el poder de Dios. Gracias Luis. Bueno, uno más, allá. ¿Por qué no se mantuvo el orden que tenía la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento? O sea, si había ya un orden específico, ¿por qué no se mantuvo en el que tenemos hoy? Es una buena pregunta. No hay una respuesta única, pero tiene que ver mucho con las primeras publicaciones de la Biblia, la Vulgata de Jerónimo, por ejemplo, que tenía otro orden un poco distinto y de hecho añadía algunos libros apócrifos. Eso tiene que ver con la forma en que fueron publicándose Biblias en los siglos tercero, cuarto, quinto de la historia de la iglesia. Yo tengo que continuar. Lamentablemente no tenemos demasiado tiempo en este momento. Vamos a ver si puedo terminar un poquito antes para así dar tiempo a más preguntas. Mis hermanos, en cuanto a la transmisión, ¿qué podemos decir? Bueno, cómo la Biblia pasó de ser unos pocos manuscritos, digamos, lo que escribió Moisés, lo que escribió Josué y lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento, a tener una gran colección de escritos. ¿Cómo sucedió eso? Eso es lo que trata de entender este aspecto de la transmisión de la Biblia y lo que nos ha llegado. Una cosa muy importante es que no tenemos ninguno, cero, de los autógrafos o documentos originales de ningún libro de la Biblia. Ni de Génesis hasta Apocalipsis, ninguno. No hay ningún documento original de los escritos bíblicos. Eso no es un problema de la Biblia, es un problema de todos los documentos históricos de la antigüedad. De hecho, como vamos a ver ahora, la Biblia sobrepasa con creces cualquier documento antiguo en fidelidad o transmisión histórica. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ha quedado? ¿Qué sí, o de los documentos más antiguos que tenemos, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, cuáles documentos sí existen que pueden ser examinados, vistos? Bueno, primero, en relación al Antiguo Testamento tenemos 4 cosas, principalmente. El texto masorético, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto. No tenemos el tiempo de detallar cada una de estas cosas, pero solamente decir que el texto masorético es un documento del Antiguo Testamento que fue elaborado unos 5 a 8 siglos, 5 a 9 siglos después de la venida de Cristo, después de la primera venida de Cristo. Y es la copia, o era hasta hace unos años, la copia o los documentos más antiguos que teníamos del Antiguo Testamento. Como ustedes sabrán, cuando uno escribe en pergamino, en papiro o cualquier otro documento de ese tipo, eso es fácilmente extraviable, incendiable, no se puede decir mojable, pero se moja. El punto es que esas cosas, por más que se preserven, esos manuscritos se fueron deteriorando. Guerras, persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es las cuevas del Qumran, que son los documentos del Mar Muerto. En el año 1947, providencialmente, un pastor pastoreando estaba persiguiendo a una de sus ovejas o cabras, no sé qué era. El caso es que mientras la perseguía, lanzó una piedra en una cueva y oyó algo que se rompió. Cuando entró a ver, encontró este tipo de vasijas selladas que contenían decenas y decenas de manuscritos antiguos. Para que tengan una idea, la copia más antigua que teníamos del libro de Isaías era escrita por los masoretas, que fueron los que añadieron, de hecho, al hebreo las vocales, unos 8 siglos después de la venida de Cristo. Ellos copiaron el Antiguo Testamento completo. Y esa era la versión más antigua que teníamos del Antiguo Testamento, 8 o 9 siglos después de Cristo.
La versión que se encontró, eran dos de Isaías. La versión completa, una versión totalmente completa de Isaías, era nada más y nada menos que 200 años antes de Cristo. Es decir, unos 1000 años más antigua que la versión que teníamos del Antiguo Testamento previamente. Y sucedió que al compararlas eran exactamente, prácticamente idénticas. De modo que confirmó que el texto hebreo no tenía variación con el paso del tiempo. Y no era para menos. ¿Por qué? Porque los judíos eran extremadamente meticulosos copiando sus manuscritos, al punto que contaban la cantidad de palabras que había en una hoja y determinaban cuál era la palabra del centro. Es decir, ellos copiaban, era a mano, por cierto, era a mano. Y después de copiarla contaban las letras y luego identificaban la letra del centro para ver si era igual el documento al original. Así de meticulosos eran. Entonces, en los rollos del Mar Muerto encontraron muchos documentos del Antiguo Testamento y de otros libros también, que no eran solo del Antiguo Testamento. Se cree que era de una secta judía conocida como los esenios, del primer siglo antes de Cristo. Y la verdad que hicieron un gran trabajo en preservar eso. Aparentemente, por la persecución, ellos escondieron esos documentos ahí. Y eso ha sido grandioso para las traducciones de la Biblia, porque encontraron muchísimos documentos ahí, los cuales luego fueron traducidos a otros idiomas y comparados. Para adelantar un poquito, otra forma en que se ha preservado el texto del Antiguo y Nuevo Testamento son las citas de los padres de la iglesia. Esto que está aquí son algunos de los padres de la iglesia, discípulos de los discípulos, que escribieron y citaron textual o de manera más genérica la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento. Fíjense que tenemos unas 36.289 citas de los padres de la iglesia. Se ha dicho que si se perdiera el Nuevo Testamento, de alguna manera, pudiéramos reconstruirlo totalmente con las citas y referencias que los padres de la iglesia tienen en sus escritos. Eso también ayuda bastante a entender el texto bíblico y encontrar el autógrafo original, como veremos ahora. Otro aspecto importante de la transmisión es la cantidad de manuscritos. Miren esto, mis hermanos. El Nuevo Testamento tiene casi 6.000, más de 6.000, ese cuadro tiene unos años, ya prácticamente 6.000 manuscritos, porciones o completos de libros del Nuevo Testamento, por ejemplo. Y usted dirá, pero no tenemos el original. Bueno, es que nadie lo tiene. Y cuando usted compara documentos como los de Platón, los de Homero, fíjense, Demóstenes, apenas 200 manuscritos. Homero, la Ilíada, 643 manuscritos. ¿Y a quién usted ha escuchado poniendo en duda la veracidad histórica de ese documento? A nadie. Y la Biblia tiene 10 veces esa cantidad. Ahora, eso no es lo único trascendente, eso no es lo único asombroso. No solamente es la cantidad de manuscritos que tenemos de la Biblia, no solamente que tenemos un montón para examinar, al contrario de otros documentos, es que también la fecha en la que se escribieron es mucho más cercana a los hechos. Fíjense aquí, un documento como los de Platón o los de Heródoto o los de Homero transcurrieron a veces hasta 1000 años entre la escritura del original y la copia más antigua que nosotros poseemos. Es decir, imagínense que yo escribo un documento en el año 1995. Escribí un documento, una carta. Pasaron los años y la carta se pierde, pero se hicieron copias. Las copias también se pierden. Pero resulta que apareció una copia del año 2021, de la carta que yo escribí en el año 1995. Es una copia, es la que tenemos. Ahora, ¿qué tal si la copia que apareció es del año 1997? ¿Cuál es más valiosa? La del 97. ¿Por qué? Entre más cercano está el documento a los hechos, menos incidencia hay de exagerar, alargar
tergiversar el documento. Fíjense que hay documentos que tienen una fecha de 1000 años de diferencia entre el original y la copia más antigua y nadie los pone en duda. Las biografías de Alejandro Magno, por ejemplo, la más antigua que tenemos es de 400 años después de su muerte. No había nadie vivo, ni los huesos quedaban. Nadie podía decir, es verdad, eso es mentira, eso sí, eso no. Y nadie pone en duda las acciones y los hechos de Alejandro. La biografía más cercana de nuestro Señor Jesucristo, probablemente el libro de Marcos, se escribió unos 20 o 25 años después de su muerte. Y la gente dice, pero es que yo no puedo creer un libro que se escribió hace 2000 años. El asunto no es que se escribió hace 2000 años, es que tenemos fuentes muy tempranas de lo que ese libro decía. Y repito, ese problema lo tienen todos los documentos antiguos. Si vamos a desacreditar un libro porque es antiguo, nos vamos a quedar sin libros de historia. Pero la gente tiende a dudar de la Biblia por razones morales, no intelectuales, realmente. Ok, esto suscita un asunto aquí que se conoce como la crítica textual. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Y yo no quiero entrar en mucho detalle. Porque cuando usted habla de manuscritos, de copia, de que no tenemos el original, de que cómo es que podemos estar seguros de que tenemos los libros de Moisés o los libros de Pablo, como él lo escribió, bueno, hay gente que se dedica a eso, que vive de eso, que ha estudiado eso. Y hay una ciencia para estudiar lo que es la crítica textual, que no es otra cosa que el estudio de las copias existentes del texto para averiguar cuál hubiera sido la lectura original. Si puedes poner, por favor, el otro slide. Eso lo hacen los críticos textuales. Ellos comparan la gran cantidad de manuscritos, no solamente de la Biblia, eso lo hacen en todas las facetas o estudios. ¿Por qué es necesaria? Bueno, por lo que les dije, no tenemos ninguno de los manuscritos originales y no hay dos manuscritos iguales. De los 6,000, casi 6,000 que tenemos, no hay dos que sean idénticos. Y usted dirá, ¿y qué pasó? ¿Por qué no son iguales? Porque no se hizo a fotocopia. Cuando usted tiene una fotocopia, obviamente son igualitos. Pero cuando usted copia a mano, letra por letra, puño por puño, puede ser que a usted le quede un acento, puede ser que le se olvide una S, puede ser que tenga una falta ortográfica, puede ser que vuele una palabra. Usted tiene mucho que no hace caligrafía. De modo, mis hermanos, que hay gente que estudia esto a profundidad para encontrar el verdadero texto de la Escritura. Y no se preocupe, tenemos un altísimo grado de probabilidad. De hecho, los estudiosos dicen que solamente hay una variante importante en una de cada 1000 palabras. Una variante es una lectura. ¿Puedes poner el otro? Una lectura encontrada en un manuscrito que varía de la lectura de otro manuscrito. Lo que decía, no son iguales ninguno de los 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de las diferencias de los manuscritos son en términos ortográficos. Una letra, una palabra, un espacio, una omisión, que no afectan la interpretación del texto. Son un puñado, unos cuantos pasajes, los cuales están en un tema distinto, en el cual hay diferentes tipos de variantes que afectan la interpretación. Pero tampoco es de ninguna doctrina trascendental y que no esté explicada en otro pasaje de la Escritura que esté muy evidente en los manuscritos. Para que tengan una idea más clara, piensen en un escrito como el de Romanos. Pablo escribe el libro de Romanos y allá arriba está el original. Luego surgen las copias. Como no había fotocopiadora, otros agarran el documento que Pablo escribió y letra por letra lo copian. Surgen copias. Alguien dijo, voy a hacer una traducción de esa copia y lo tradujo al arameo, lo tradujo al hebreo, lo tradujo al árabe. Luego vinieron copias de las copias y luego vinieron copias de las copias y luego copias de las copias hasta el día de hoy. De modo que tenemos copias de copias de copias de copias de copias de copias. Ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro de que esa última copia que está allá abajo es igual al documento original?
¿Cómo yo podría tener un grado de seguridad confiable para eso? ¿De qué forma? ¿Qué se le ocurre? Allá. ¿Ah? Es que no escucho, pero ¿me pueden traducir? Es que no tenemos el original. Fuera muy fácil. Exacto. Pero, gracias al Señor que no lo tenemos. ¿Usted se imagina que hubiera por ahí una copia, o una copia no, el documento original en el que Pablo escribió? Hubiera una capilla, una catedral, un museo, de todo. A ver, ¿qué podríamos hacer acá, Carolina? ¿Ah? Comparar las copias. Yo agarro todas las copias que yo tenga a mano y las pongo una al lado de otra. Déjame ver, ¿dónde están las diferencias? Y ahí comienzo a identificar patrones. Probablemente la equivocación es muy fácil, es una S. Recuerden, una variante puede ser cualquier cosa. Una S que se le zafó a uno. Y el que lo copió, ¿cómo lo copió? Con la misma S o sin la misma S. De modo que entre más copias tenemos, más fácil podemos determinar, no más fácil, menos complejo resulta identificar el documento original. ¿Y cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? Casi 6,000. Eso es bueno. Tú podrías poner el siguiente. Esto es básicamente lo que hacen los críticos textuales. Ellos identifican los errores de copiado y van entonces comparando e identificando hasta llegar a cuál pudo haber sido el documento original que se escribiera. Quizás para algunos que escuchan esto por primera vez les resulte un poco wow, y entonces, repito, esto lo tienen todos los libros antiguos. Y Dios inspiró la Biblia al autor original a escribir, pero la Biblia no nos dice nada más acerca del proceso, si Dios inspiró a los copistas, no necesariamente, y no hay razones para creer que Dios inspiró a los copistas a escribir sin error. Ok, dos grandes documentos que usted quizás va a escuchar cuando habla de este tema son el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Uno se llama Vaticano porque está en la Biblioteca del Vaticano, el otro se llama Sinaítico porque fue encontrado en el monte Sinaí. Son los documentos más importantes que tenemos de la Biblia, o los manuscritos. El Vaticano está casi completo. Le falta una parte desde Hebreos para allá que se perdió. Y tiene todos los libros del Antiguo Testamento, también igual que el Sinaítico. Son escritos del siglo IV después de Cristo. Son muy antiguos y muy completos. Cuando usted está leyendo la Biblia, posiblemente usted encuentre algo como esto. Pudieras poner la siguiente. Algunas Biblias de estudio tienen esto que se llaman notas textuales. Por ejemplo, en Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Usted va a encontrar en algunas Biblias, y lo pongo para eso, para que sepan de qué se trata, una explicación o una nota textual que dice: los manuscritos más tempranos disponibles y varios testigos tardíos relacionados incluyen: enviaron sacerdotes. Sin embargo, otros testigos o manuscritos tardíos dicen: le enviaron sacerdotes. Esos son variantes. ¿Cómo ellos supieron eso? Comparando manuscritos. De manera que esto no afecta la comprensión del versículo, dado que claramente los sacerdotes y levitas dirigen la pregunta a Juan. Hay Biblias de estudio, repito, que tienen ese tipo de notas textuales. Se las pongo para que si las ven sepan de dónde viene y qué propósito tienen. Y son útiles, realmente, son útiles. La traducción, en el tiempo que me resta, voy a ver si lo hago en 5 o 6 minutos para dar 2 o 3 preguntas. Hermanos, ¿cómo es posible que existan tantas traducciones de la Biblia? ¿Por qué? Bueno, algunas de las razones: diversidad de idiomas, diversidades culturales, diferentes métodos para evaluar los manuscritos, diferentes criterios para evaluar las variantes y diferentes enfoques de traducción. Solamente por explicar algunos de estos factores, en cuanto a cómo se traduce la Biblia, en una forma muy simplista realmente. Yo he colocado aquí 4 fases muy simplistas, repito.
La primera es, se evalúa una gran cantidad de manuscritos. Ya sabemos de dónde vienen los manuscritos, algunos de ellos y lo que conlleva eso. Se identifican las diferencias o las variantes textuales. Se elabora un texto hebreo o griego o un aparato textual o crítico. Es básicamente una reconstrucción del Antiguo o del Nuevo Testamento en base a la cantidad de manuscritos que tenemos. Ellos reconstruyen el texto en base a la comparación de todos los manuscritos existentes y finalmente se traduce a otros idiomas. Ahora, hay dos métodos de traducción principalmente y por eso varía mucho, o no mucho, varía en cierto grado las traducciones. El primero es aquellos que toman el texto mayoritario. ¿Qué significa eso? Básicamente toman todos los manuscritos disponibles y comparan las diferencias y elige el texto en base a la base o la proporción en la que se repite. Es decir, comparamos todos los manuscritos, ¿dónde está la lectura más repetida? ¿Cuál es la lectura más repetida? Es esta. Y ya, esa es la lectura del texto. Hay otro enfoque o método que es el método crítico que considera no solo la cantidad sino también la edad y la calidad general de los manuscritos y considera las prácticas de los copistas y el estilo de los autores. El método crítico evalúa los manuscritos no de la misma manera sino en proporción a su edad, en proporción a su lugar de elaboración y otros factores también. Por eso usted va a encontrar que hay Biblias que dicen tomamos tal texto para la traducción como base. Si usted quiere saberlo, usted va a la página inicial de su Biblia, si no lo dice ahí, lo busca en internet, que las sociedades bíblicas y las editoras dan esa información. ¿De dónde es que sacan? Para que tenga una idea, cuando Erasmo, en el siglo XVI, no tradujo, sino que elaboró un texto griego del Nuevo Testamento, lo hizo en base a unos cuantos manuscritos, ni 10, no eran ni 10 manuscritos, probablemente. Y en base a esos manuscritos fue que Erasmo de Rotterdam hizo lo que se conoció después como el Textus Receptus, de donde se tradujeron muchas Biblias conocidas como la Reina Valera, por ejemplo. Las Biblias más recientes toman en consideración principalmente el texto crítico o la forma crítica de tratarlo. Traducción, enfoques, esto es importante, yo creo que esto es útil también. Hay 3 enfoques principales en las traducciones y por eso también varían las traducciones. El primero es literal y trata en lo que se puede, aunque nunca es posible de un idioma a otro, seguir tan cerca como sea posible la redacción y selección de las palabras del original. Algunas Biblias que se traducen en este enfoque, Reina Valera y la Biblia de las Américas. La fortaleza es, obviamente, es extremadamente útil para el estudio, es precisa. La debilidad tiende a ser un lenguaje más arcaico, difícil de entender y que probablemente también malinterprete algunos modismos culturales, etc. La traducción dinámica de la escritura traduce la idea más que las palabras y la gramática no es tan importante como el concepto en este enfoque. Algunas Biblias, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, es legible, fácil de entender, pero cada cambio en aras de la comprensión es un paso más a la interpretación de otra persona. Eso es una debilidad. Y hay paráfrasis que no son exactamente Biblias o traducciones, sino explicaciones amplificadas de la Biblia, como la Dios habla hoy o la Nueva Biblia al día. Es buena para obtener una perspectiva diferente del texto, pero no es una Biblia o una traducción específicamente hablando, sino que es un comentario básicamente del texto. ¿Cuál es mejor? Eso depende, para que usted la quiere. Yo le recomiendo tener una de cada una. Usted estudia y lee principalmente en una versión literal. En ocasiones puede usar una versión dinámica para una lectura más fácil. Y en algún momento pudiera decir, déjame ver cómo dice la Biblia, Dios habla hoy este texto, para tener una claridad. Por eso no podemos decir, esta versión no sirve. No es que no sirve, es que su enfoque es diferente. Está escrito con un enfoque diferente. Miren, por ejemplo, este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 20, pasaje bastante fácil de entender. La Biblia de Reina Valera dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de beber, si tuviera sed, dale de beber, si tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso?
Bueno, yo busco una traducción dinámica como la Nueva Versión Internacional y dice, actuando así harás que se avergüence de su conducta. La versión dinámica o equivalencia dinámica lo que hace es que traduce el modismo a nuestra cultura. Y la Biblia parafraseada va más allá porque dice, haciendo así harás que le arda la cara de vergüenza. Ese es el equivalente a lo que la Biblia de las Américas o la Biblia Reina Valera dice, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Fíjense que las diferencias de las Biblias es para la comprensión del lector. Unas se toman más libertades que otras, básicamente. Yo terminé. Por cierto, aquí están las clases. Aquí está el código QR donde pueden descargar las presentaciones. Solamente tiene que tirarle una foto y le va a salir ahí una pantalla con un módico precio de... No, mentira. Pueden descargarla gratuitamente. Sí. Preguntas, 2 minutos para preguntas o comentarios. Inspirado por Dios, sino porque el imperio romano se dio a la tarea de extinguir todo lo que fuera cristianismo, de quemarlo, no solamente los manuscritos, sino también a las personas. Sí, es verdad. Aunque los copistas no estaban inspirados por Dios, sí estaban en la providencia de Dios para preservación de esos manuscritos. Véase que era en cuevas y los errores que habían eran mínimos y las condiciones que habían para copiar para hacer los copistas esos pergaminos eran condiciones muy difíciles, eran en cueva, poca luz, si la tenían, si no se le acababa, y que quizás tenían que salir corriendo. O sea que una prueba de que también estaba la mano de Dios ahí para preservación de su palabra, eran esos errores pequeños son mínimos para las condiciones en que ellos lo estaban haciendo. Exactamente, gracias, ciertamente que sí. Aquí. Gracias. Yo tengo entendido que luego del exilio el hebreo original como que medio se perdió, el hebreo antiguo, por así decirlo, y me imagino que Moisés hablaba un hebreo diferente a profetas post del exilio. En general, el hebreo de hoy en día es diferente al hebreo original. Entonces, y lo mismo pasa con el griego. De pronto, no tengo el dato, pero de pronto el griego que hablaba el apóstol Pablo no es el mismo griego que se habla hoy en día en Grecia. Sí. Entonces la pregunta es cómo se manejó eso, qué se hizo para lidiar con esa situación. Ahí entran lo que pudiéramos llamar los comentarios de la Biblia hebrea, el Talmud, la Mishnah. Esos eran documentos de los judíos que eran paráfrasis o comentarios del Antiguo Testamento hebreo, y eran regularmente algunos de ellos en arameo. Luego vinieron las traducciones de la Biblia al griego. La Septuaginta, por ejemplo, fue una traducción de la Biblia al griego que es muy antigua, 2 siglos antes de Cristo, de modo que lo que se hizo fue tomar, de hecho la Septuaginta era la Biblia que leía Cristo y los apóstoles en griego, el Antiguo Testamento. Lo que hicieron fue, cuando el idioma griego resurgió, ¿verdad?, traducirlo otra vez al idioma, pero algunos de estos documentos de las cuevas del Qumran también ayudaron a rescatar parte de esos documentos antiguos.